Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a este nuevo encuentro del Arca del Saber. Para los que recién nos conocen, voy a hacer una breve presentación de la Fundación. En The Wellbeing Planet trabajamos con pasión para mejorar el bienestar de las personas y comunidades a través de la conexión entre la naturaleza, la ciencia y la salud emocional. Somos una fundación sin fines de lucro, comprometidas con generar un impacto positivo en la vida de quienes más lo necesitan. Diseñamos programas de formación innovadores, promovemos iniciativas terapéuticas como jardines sensoriales y muchos más. Realizamos también investigaciones para construir soluciones sostenibles y efectivas. Apoyamos a comunidades vulnerables, siendo nuestro propósito fomentar un mundo más saludable, inclusivo y conectado, donde cada persona pueda encontrar equilibrio emocional y propósito a través de la naturaleza y la ciencia. Tu ayuda puede marcar una diferencia. Como fundación sin fines de lucro dependemos del apoyo de personas como tú para seguir adelante con nuestras iniciativas. Le damos la bienvenida nuevamente. Gracias por unirse a este nuevo encuentro del Arca del Saber y los dejo con la doctora. Buenos días, doctora. Buenos días para vosotros, buenas tardes aquí desde Emiratos y bienvenidos a este segundo mes del Arca del Saber. Tenemos con nosotros un autor muy relevante dentro de lo que es el ámbito de la conciencia. Vamos a trabajar este mes a un autor llamado Frijol Capra. Y si acaso antes de iniciar con el libro, presentar así brevemente quién es Frijol Capra, aunque estoy segura que muchos ya lo habéis leído y le conocéis. Él es un doctor en física teórica por la Universidad de Viena y ha trabajado como investigador en física subatómica en la Universidad de París, en la de San Francisco, en la de Londres. Pero lo más interesante de él no solo es que es un físico teórico, sino que es una persona con una tremenda sensibilidad al ámbito de la enseñanza, de la ecología y de la educación. En su producción y en su literatura, que hemos trabajado en alguna de nuestras formaciones, como en el Tao de la Física, habla de biología, habla de ecología y habla sobre todo de este punto crucial donde estamos. Él ya lo anunció como hace unas cuantas décadas, donde la ciencia, la sociedad y la espiritualidad pues van de la mano. Antes de iniciar con la obra que vamos a trabajar, quisiera preguntar a todos ustedes, deseándole muy buenos días o tardes, si alguien conoce a Frijol Capra, si lo ha leído y quiere decir algo del autor en sus propias palabras. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo ha leído alguna vez? ¿No? Bueno, pues no pasa nada, lo van a tener la oportunidad de leer este mes. Vamos a compartir transparencias, Catalina, para presentar el tema de este mes. Dime si se ve bien. Sí, La Doc, se estamos ve. viendo. Perfecto, pues nuestro libro del mes se llama Las conexiones ocultas de Frijol Capra y esto es el Arca del Saber en nuestro club de lectura. Las conexiones ocultas es un libro del 2002, es una obra del físico teórico Frijol Capra y lo que hace fundamentalmente es adentrarnos de una manera suave y sencilla en la teoría de la complejidad de los sistemas y cómo los sistemas vivos y las sociedades proponen un marco integrador de la teoría de las redes. Muchos de ustedes que han estudiado con nosotros y quizás otros que lo han leído por ahí, les suena la teoría de los marcos autopoyéticos, así que en este mismo autor, en este libro, es tener una visión unificada de la vida, que no está nada mal, sobre todo porque a veces creemos que los humanos estamos en la pirámide de la evolución y algunos humanos que son más blancos y más hacia el norte, todavía más a la pirámide, ¿no?
Fríjol Capra nos está dando una dimensión biológica, cognitiva, social y ecológica de lo que es exactamente la vida. ¿Qué es la vida para él? En sus principales ideas y conceptos, aquí tenemos una sinapsis, él desarrolla un análisis a partir de la teoría de los sistemas y la biología de los organismos vivos. Yo creo que tiene como tres grandes inspiraciones. Una es la cibernética y podríamos hablar más de la conciencia sin parar. También voy a aprovechar para anunciarle que el martes tenemos a Dual López, el martes siguiente, que es el 2, si no me equivoco, de marzo, hablando sobre la conciencia y la biología. Y a principios de abril tenemos con nosotros al físico teórico Alex Gómez Marín, que nos va a hablar muchísimo sobre la conciencia. Mírenlo, porque este año es un año de la conciencia en la Fundación. Estas teorías de la conciencia que hablan de cibernética no tenemos que verlo tanto como una ciencia ficción, sino más como una ciencia aterrizada de bastante calado práctico que ya apuntaron otros físicos como por ejemplo Albert Einstein, y más allá, cuando hablamos de la división de la física, pues la gran ruptura que supuso entre una física newtoniana con la física más contemporánea. Otra de las grandes influencias de él es la teoría del caos y cómo al caos no hay que temerlo, sino más bien a abrazarlo, porque es capaz de generar muchos cambios en los sistemas. Y la ecología profunda, autoras como por ejemplo Joan Macy, que han estudiado y leído con nosotros, o Jan Sinoda Bolen, o Satish Kumar, nos pueden dar una idea de cómo esa ecología profunda es necesaria hoy. Pero ¿cómo casan estos tres sistemas? ¿Cómo lo hace él? Lo hace de distintas maneras. Una, desde mi perspectiva, y luego ustedes tomen la palabra, por favor, que este es un espacio de todos. Una de las cosas más importantes es un concepto de vida y su concepto de redes. Capra se fundamenta en el concepto autopoético que desarrolló Humberto Maturana y Francisco Varela para decir que la capacidad de los sistemas de organizarse y de mantenerse vivos a sí mismos es correcta, es así, que todos los organismos y todos los ecosistemas se pueden autoorganizar, que son interdependientes y que esta organización se puede aplicar a cualquier sistema vivo, no solamente a las sociedades humanas. Podríamos aplicarlo, por ejemplo, a sociedades de árboles, a plantas, incluso a sistemas de vivos y no vivos. En fin, el asunto de la autopoiesis desde una mirada de la física cuántica y no solo la física teórica es muy interesante. La segunda cosa que nos propone en este libro es cómo todos los sistemas vivos están interconectados, cómo los sistemas biológicos y sociales comparten memes, comparten memoria. Y ahí claro que nos tenemos que cuestionar sobre qué es la conciencia. Si aplicamos este principio de que hay una interconexión de los sistemas biológicos y sociales más allá del tiempo y del espacio, podemos ver que en realidad vivimos en una red. Este concepto de red de redes, que es muy común también en algunas de las grandes tradiciones contemplativas, no sé, se me ocurre, por ejemplo, la tradición hinduista desde el concepto de Indra, la red de las redes, pero también las grandes tradiciones hebreas, en la Cábala también hablan de eso. En fin, estas redes que son principios, las comunidades indígenas también, perdón que había olvidado este aspecto que es muy importante, ¿cómo generamos nosotros estas redes? ¿Y cómo las podemos generar para que sean sostenibles? No basta saber que vivimos en red, sino ¿qué uso hacemos de esas redes? El tercer punto que nos habla en este libro, él critica un modelo económico neoliberal. Para Capra, este modelo que está basado en el crecimiento ilimitado, en el willpower, en el que tú puedes crecer hasta lo inimaginable, que explota los recursos de la tierra, no es un principio sostenible
y ni siquiera es armónico con las redes, ¿no? Entonces él propone que la economía y nuestras acciones deberían de regirse por principios ecológicos. Esto es muy interesante, en lugar de por reglas que están impuestas en este modelo de corporaciones transnacionales. Bien, repasemos un poco las tres ideas fundamentales que nos da en este libro. La primera es la idea de la autopoiesis, la segunda, la interconexión de los sistemas biológicos y sociales, más allá del tiempo y del espacio, y la tercera, la crítica al modelo económico neoliberal. Quisiera invitarles a tomar la palabra sobre estas tres. ¿Qué les parece? ¿Añadirían algo más? ¿Creen que Capra se queda solo con esas tres ideas o hay algo más dentro de su libro? ¿Qué imaginan? No sé si tenemos alguna nota. De mi parte no la he leído, José Margarita. Luis. Adelante, José Luis. Buenos días para ti. Aquí buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, brevemente, pero recojo desde el inicio de tu invitación de si habíamos leído a Capra y yo no levanté la mano, pero recién me di cuenta ahora que sí, que hace muchos años leí algo suyo sin saber que era él Claro. y, y creo que tiene mucha vinculación y me di cuenta cuando empezaste a hablar porque eran finales de los 80 cuando yo me aproximé a lecturas que tenían que ver con el Tao. Y recuerdo que pocos años después llegó a mis manos el Tao de la física. Y sinceramente no comprendí mucho en ese momento, pero sí me quedó algo en claro. Y es cómo vinculaba en ese texto Capra eh, esta nueva mirada de la física, que no era newtoniana, que era la física cuántica, con el pensamiento de las tradiciones budistas y taoístas. Ujú. Y digo, en ese momento no comprendí mucho más que eso. Pero bueno, con el camino recorrido desde entonces a lo largo de todos estos años, ahora que tú lo muestras, eh, yo creo que ya entonces él planteaba, intuyo que lo que se desarrolla en este texto que vamos a leer, que es esa mirada sistémica y que desde luego en los tiempos que corren es una gran invitación a reconsiderar las formas en que socialmente estamos organizados y cómo nuestros sistemas que hemos desarrollado culturalmente, de alguna manera los estamos llevando por andariveles de desempeño que van entre comillas, en contra de nuestro principal sistema de existencia. Porque Exacto. recién cuando lo mencionabas, ¿no? Es decir, su propuesta, por ejemplo, de cómo tener una mirada integradora, sistémica, ecologista de la economía. Si yo miro un poco, bueno, no voy a redundar en lo que puede resultar obvio para todos nosotros, pero cómo llevamos adelante nuestros sistemas industrializados y financieros, pues poco tienen que ver con, con esta propuesta. Así que nada, quería traer eso y un poco es como abrir el interés y la perspectiva de lo que podamos ahondar juntos. En esto último que tú señalabas, de la autopoiesis y demás, bueno, incluyendo la mirada de Maturana y todo esto, creo que tenemos de conjunto como grupo de investigación, vamos a llamarle así, de esta lectura, resortes de los cuales seguramente le sacaremos mucho provecho desde tu mano a lo que propone Capra en este texto. Mm. Muchas gracias, José Luis. Fíjate que hemos iniciado con Wilber, ¿no? Y algunos de los compañeros nos decían que hay después de Wilber. Decimos, no, pero hay el rosario que nos espera, ¿no? Y Capra, en ese libro que tú citas, El Tao de la Física, y también considerando lo que propusieron los biólogos chilenos, que fue en 1972, Ujú. o sea,
1972, estamos en el 2025 y parece que lo que se descubre en aquel momento, la autopoiesis, esa capacidad de producirse, de crearse a sí mismo, todavía no lo hemos como integrado, ¿no? Entonces vemos a estos escritores y a estos científicos como inspiradores de una máquina del tiempo, yo diría, ¿no, José Luis? Como que nos meten y nos dejan ahí unos textos y a través de la interacción con ellos, pues poco a poco vamos descubriendo ese sistema de autopoiesis, pero yo diría que es como de una poesía a través Mm, del tiempo, ¿no? Que, no sé, la poesía lo digo por la metáfora, porque nos meten en una red de procesos y operaciones que decimos, no, esto no era posible, no era posible, y ahora vemos que sí que lo es, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de la vida en comunidad que va a plantear Capra. Él es un futurista en el sentido de que ve que las monedas van a desaparecer y vemos, por ejemplo, las Bitcoin o otras, ¿no? Y también el mantenimiento de la vida. ¿Qué es la vida? Me parece que eso es como muy interesante en él. mm, gracias. Gracias a ti. Le damos la palabra a Cata. Cata, adelante. Bueno, escuchándola y sobre todo tomando esto que usted dijo, ¿no? Que es un año de conciencia. En lo poquito que escuchamos de este autor me llamó la atención que él es biólogo, ¿no? Y cómo eh, propone, eh, creo yo que en las lecturas estas que vamos a tener, también como una toma de conciencia colectiva, ¿no? Porque él dice, habla de sistemas, bueno, habla hasta de economía siendo biólogo, entonces creo que va a ser muy rico escuchar, bueno, aprender y hacer esta lectura, pero me quedo con esto, ¿no? Como que un cambio de conciencia para su época, considerando el año en que lo escribió. Sí, por ejemplo, ahora vamos a ver algunas cosas que propone más en el libro, pero él habla de la multidisciplinariedad, una cosa que nosotros estamos viendo mucho pues en psicología, en ciencia, en comunicación, en arte, ¿no? Como ya no podemos abordar una cosa desde una única mirada, sino que hay que avanzar a ser polímatas. Y ser polímatas me parece que es algo tremendamente peligroso porque como las personas a veces solamente estudian un campo, ¿no? Y en ese campo basan todo su conocimiento de la realidad, por ejemplo, medicina o psicología o educación, pero para Fritjof Capra, que ha sido un buceador de muchas materias, es importante recordar eso, que nunca sabemos todo, que los diferentes campos de conciencia tienen información que son necesarias. Por ejemplo, se me ocurre desmontar el mito de que la agricultura o que los sistemas de las culturas nacieron todos en Medio Oriente, Oriente y plantear que los últimos hallazgos de la arqueología y la etnobotánica hablan de la importancia de Centroamérica, de la importancia de China y de cómo los pueblos de Centroamérica han tenido una relación muy fuerte con sus plantas, cómo las plantas han influido en el desarrollo de la cultura mesoamericana. No es que el hombre haya influido en las plantas, sino que las plantas han influido en el hombre. Para Fritjof Capra, que se ha adelantado a muchas cosas y entre ellas a romper el paradigma científico mecanicista, pero también el paradigma de que no hay que dejarse llevar solo por los sueños de Oriente olvidando quiénes somos, nos hace autorresponsabilizarnos en ese sistema autopoiético de que en nuestros sistemas también están las verdades y la verdad está en todos los sistemas. Entonces, buceemos más en esa mirada. No sé si hay alguien que quiere decir algo más sobre él antes de avanzar y si no, pues vamos a seguir avanzando. Bien, él nos propone algunas cositas más. Nos hemos quedado con las tres primeras ideas más claves de este libro.
la vida en redes y la autopoiesis, la interconexión en los sistemas y la crítica al modelo económico liberal, que él dice que acabar con la naturaleza es como dispararse un tiro en el pie. Pero también en este libro, en el 2002, nos habla de las redes y la importancia de la comunicación en red y el peligro de una economía digital controlada por los tecnócratas. Justo lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? El imperio de la tecnocracia. En su última idea, la sostenibilidad y la ecología, que yo creo que es como el eje principal del libro y nos lleva a pensar y a pensarnos que los sistemas naturales son inteligentes, que no es que un sistema de bosque o un grupo de plantas de tabaco o de beleño o de chile, ¿no?, es menos inteligente que un grupo de humanos, y ustedes dirán, no, no, Concha. Bueno, estas son las palabras de Capra y de muchos científicos cuando hablan sobre todo que respeten los principios de la ley natural. Y esa ley natural es desde una biología no intervencionista. Las aplicaciones y la relevancia del libro lo podríamos resumir en 4 grandes ámbitos. Uno es la educación, y no en vano Fríjol Capra funda un instituto de ecología para niños, para adolescentes, para integrar de una manera polímata, como hemos dicho, las distintas ciencias. También una crítica fuerte a la política y a la economía dualista, que está basada en la explotación y no en la restauración o en la regeneración. Nos da un marco muy claro sobre que todos los sistemas vivos merecen ser respetados. Y el rol de la tecnología, tanto en el abuso como en su incidencia en nuestra transformación social. Vamos a ver un poco más de Fríjol Capra. Hemos dicho que nació en 1939, que es físico teórico y un pensador sistémico y que relaciona estas 4 áreas de saber: la ciencia, la ecología, la filosofía y la sociedad, que ha trabajado en diferentes centros de investigación y universidades y que se doctoró en física teórica, en física cuántica, ha trabajado en Berkeley, funda este centro que se llama Ecoliteracy en Berkeley. Ustedes lo pueden, luego lo ponemos, Catalina, ¿verdad?, el link para que las personas puedan explorar más el trabajo de Fríjol Capra. ¿Cuáles son las influencias del autor? Pues la teoría de los sistemas, la cibernética, la autopoiesis de Varela y Maturana y la ecología profunda. El trabajo es la superación de la ciencia mecanicista y cómo podemos integrar esto en procesos interdependientes. ¿Cuáles son las obras más famosas de Fríjol Capra? Aquí os he seleccionado 5. José Luis ya ha dicho la primera, 1975, el Tao de la física, aunque recordar que Maturana y Varela ya en el 72 hablaron de la autopoiesis. Ahí, en el Tao de la física, la unión de la mística oriental con la física cuántica. En el 82, El punto crucial. Es un libro bellísimo para ver, contemporáneo de la hipótesis Gaia, hacia dónde caminaba nuestra sociedad. Si lo leéis ahora, es como un manual de ruta de dónde estamos. En 1996, La trama de la vida, cómo aplicar las redes de sistemas a toda la teoría de las redes. En el 2002, Las conexiones ocultas, el libro que nos ocupan, y en el 2007, La ciencia de Leonardo. Este libro es bellísimo, es sobre la obra de Leonardo da Vinci como un artista, científico, pensador sistémico. Son como los libros que hay dentro de este libro. Lo más importante de su legado, yo diría que es su sensibilidad a la educación y a la filosofía de la ciencia. Muchas personas hacen ciencia sin pensarla. Para mí es poca ciencia, ¿no? Cómo él se plantea desde el momento número 1 la importancia de la ecología, en qué estamos gastando nuestros recursos, qué precio tiene usar ChatGPT o el WhatsApp o lo que sea y qué impacto va a tener en nuestras vidas.
El libro lo divido en dos partes, no porque lo parta, sino porque lo parta con ustedes, ¿no? Y en la primera parte, en esta primera sección, él va a analizar cómo funcionan las redes interconectadas, la teoría biológica, la teoría cibernética, la autopoiesis, la cognición y la evolución de los sistemas, pero desde una mirada nada etnocentrista. Esta primera parte tiene 3 grandes capítulos que son muy interesantes. El primero es el homenaje a Varela y Maturana en la autopoiesis, sobre cómo los sistemas se organizan y cómo se mantienen a través del tiempo. Nos va a introducir en la teoría de redes, que es una de las clásicas dentro de lo que es nuestras formaciones, y cómo podemos organizar y leer estructuras interdependientes. La segunda parte nos aborda cómo se gesta la cognición y la conciencia, qué relación existe entre ellas, y basándose en la teoría de la autopoiesis, que es bastante fenomenológica y nada cognitivista, él parte de sacar los extractos de la cognición desde los fenómenos y no desde la evidencia evidence-based, que es como normalmente la ciencia clásica lo hace. Para Capra, la conciencia no es exclusiva de humanos. Han oído bien, no es exclusiva de humanos, sino que es una propiedad emergente de los sistemas. Es emergente porque surge como un fenómeno. Y no importa que nosotros podamos demostrar o no que eso es así, porque es así. La vida no siempre necesita ser demostrada para justificarse. La vida es, ¿no? Antes he puesto el ejemplo de cómo podemos echar abajo muchos de los mitos que creíamos en relación a la agricultura, a la jardinería o a la cultura, creyendo una cierta predominancia de distintas áreas del mundo. La vida, dicen los arqueólogos y los etnobotánicos, nació en el planeta al menos en 10 sitios a la vez. O sea que no hay ninguna cultura que sea predominante aquí en este baile, y todos los pasos están bien dados. Evolucionaron de maneras diferentes, algunas en paralelo, y eso nos da un sentido como de bastante interdependencia y causalidad. También en el tercer capítulo nos habla sobre los sistemas vivos, cómo se autoorganizan, cómo cooperan, no desde una manera darwinista. Desde luego él no estaría de acuerdo con Richard Dawkins, sino que rechaza la idea de que la evolución sea por supervivencia, sino más bien por colaboración y por simbiosis de los ecosistemas. O sea, que los humanos estamos en simbiosis con plantas, con árboles y con todo eso. Esos los humanos que todavía conservan su humanidad y que no se han transhumanizado. Y lo estoy diciendo bastante en serio, porque en los estudios hechos en relación a la biofilia, también en mi trabajo, que es un tema que me ha interesado mucho, vemos que las personas que se han alejado de la naturaleza no es que no vean árboles, sino que se han alejado de estos principios de las leyes naturales, han perdido la capacidad de hacer simbiosis con otras especies. Un detalle, el 93% de los norteamericanos no sale a espacios abiertos, está en su casa, en su oficina, en su coche. Esos son los datos del año pasado. Entonces, si no sales de esa caja, ¿cómo vas a reconocer a un árbol o a una piedra o a otra persona de otro país? A eso me refiero con deshumanizarnos o transhumanizarnos. En la segunda parte, Capra habla de las redes humanas y en esos principios argumenta que la economía, la política y la tecnología se tienen que organizar de una manera diferente, desde la sostenibilidad, desde la justicia social y sobre todo desde principios que tengan que ver con el respeto a todas las formas de vida. ¿Qué nos habla en esta segunda parte? De cómo cuestionarnos si funciona o no unas redes.
Y como ejemplo nos pone la naturaleza, cómo las empresas, las instituciones y los sistemas económicos son más o menos dependientes o interdependientes, son más o menos sanos o insanos, dependiendo de cómo están organizados. Y él habla de las organizaciones naturales, o sea que podríamos tomarlo como ejemplo. En el segundo capítulo de la segunda parte habla del capitalismo y cómo el capitalismo y sobre todo la voracidad del capitalismo, y no quiere decir que él proponga un socialismo como sistema, no, 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 él habla de una economía en pequeña escala, de una economía regenerativa que se acerca mucho más a principios que serían pues de los pueblos originarios, ¿no? De la tribu, donde la economía sí que está repartida y no creciendo sin límites. Y en el tercer capítulo de la segunda parte nos va a hacer una gran reflexión hacia la tecnología, la globalización y la sostenibilidad. En este último capítulo a mí me ha recordado de nuevo a Byung-Chul Han, ¿no? Porque muchos de sus teorías son compartidas, como las redes nos han dado interconectividad, pero en el tema de los algoritmos, en la inteligencia artificial. Entonces, él propone que cada vez que usemos la tecnología, lo hagamos con gran conciencia, sobre todo a quién beneficia esa tecnología, a quién le estamos dando los datos de nuestras apps, de nuestros rastros, y qué hace esa tecnología por el medio ambiente. Bien, vamos a comentar un poco esto, ¿qué les parece la rápida vista del libro? ¿Cómo lo ven? ¿Alguien quiere comentar algo de esto que hemos expuesto hasta ahora? ¿Les resuena? ¿No están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Quisieran añadir algo más? Margarita compartió en el chat que le parece muy interesante lo regenerativo. Excelente, gracias. Bien, pues si no tienen ningún comentario más, adelante, José Luis. Em, dos cosas brevemente. La primera, también mirando, bueno, qué es lo que más me resuena como interesante. Tú lo destacabas, eh, la apreciación de que la conciencia no es un fenómeno exclusivamente humano. Y creo que eso es un espacio para seguir nosotros mirando, aprendiendo, reflexionando. Hay mucha tela para cortar allí, ¿no? Porque lo decimos ligeramente, pero aunque parezca un juego de palabras, ¿cuánta conciencia tenemos de que la conciencia no es un fenómeno exclusivamente humano? ¿No? Entonces creo que eso, por lo menos para mí, es muy interesante. Y lo segundo tiene que ver con algo estrictamente personal. eh, y que me pasa en relación a abordajes como este, que desde lo personal adhiero plenamente con la mirada y la propuesta, pero también me pasa, por eso digo va a ser bien desafiante para mí la lectura, me pasa que entro en una conversación privada en la que digo, ¿qué posibilidades efectivas hay de que estas propuestas crezcan entre nosotros? Siento como, honestamente, como cierta impotencia en relación a cómo observo el movimiento presente del mundo o de los mundos de nuestras comunidades. Cuando tú mencionabas la conciencia sobre los datos que ofrecemos en el uso de las tecnologías, y yo veo la manera indiscriminada con la que yo mismo muchas veces me manejo con las aplicaciones, con la inteligencia artificial y demás, veo este desequilibrio entre la aspiración de
una manera de estar y funcionar en el mundo y una avalancha en la que en tantísimos momentos, siendo totalmente sincero y honesto, yo mismo me veo envuelto y reproduciendo o replicando un modelo que en el fondo me doy cuenta y sé que nos lleva a agotarnos a nosotros mismos. Entonces, también está quizás con una fuerte carga emocional esta puja interna entre el reconocimiento de una manera de estar en el mundo diferente y mucho más provechosa y una deriva en la que también sinceramente me siento incluido y por momentos reniego de ello, pero allá voy. No sé si estoy siendo claro. Claro, claro que sí, muchas gracias por la sinceridad, porque eso es lo que nos constituye, ¿no? Hay dos cosas que nos plantea este libro y lo que tú nos estás planteando en tu intervención, que es la paradoja de la conciencia. O sea, cuando le pongo conciencia a la conciencia, me doy cuenta de que podría tener más conciencia con ella, ¿no? Pero no la Eso. tengo. Y eso me lleva al rol de la atención, José Luis. Recordar que tenemos dos sistemas atencionales, que uno es más como el focusing, ¿no? El Mm, focalizado a lo concreto, que nuestro sistema ha hecho, el sistema clásico ha hecho mucho uso de él en el sentido de cómprate una casa, ten un coche, eso. aumenta tus beneficios. Es un focusing on the profit, ¿no? Es siempre, siempre en el beneficio, pero luego tenemos otro sistema de atención que está basado más en lo expandido, en lo trascendente. No quiere decir que el uno no pueda vivir sin el otro, o sea que tenemos que prestar atención a la atención. William James dijo que era lo más importante, pero ¿a cuál de las dos atenciones, no? Este libro, como el anterior, nos proponen desde luego que cuestionemos la fenomenología, Ujú. que para trabajar con la fenomenología hay que tener en cuenta la conciencia y la conciencia sigue siendo una incógnita. Yo digo, José Luis, que gracias a Dios que es una incógnita, porque si estuviera todo dicho y nos lo pudiéramos explicar todo, pues ya esta Claro, fiesta se había acabado de alguna claro. manera, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante, volviendo a la conciencia, es por qué a Penrose le dan el premio Nobel en el 2020, un tipo que ya está, que ya tiene más de los 80, hablando sobre el fenómeno de estar consciente. O sea, Mm, si todavía estamos, que hasta el 2020 es el primer premio Nobel que se le da a esta premisa de la física cuántica, creo que el reto que nos plantea es cómo aterrizamos la física cuántica en los fenómenos de la cotidianidad. O sea, eso. ¿para qué nos va a servir esta geometría metafísica? Bueno, si yo te pregunto a ti, ¿para qué te vale meditar? Tú sí que lo sabes, ¿no? Sí, 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 ¿no? ¿Sabes? La que estamos sí. haciendo es como elaborando patrones que tienen que ver con los fractales y con Ujú. composiciones que están surgiendo a escala que son colectivas, ¿no? O sea, Ken Wilber nos hablaba de lo transpersonal y en este autor yo lo he puesto para que entremos a hablar de las conexiones cuánticas colectivas, de qué estamos viviendo no como individuos, sino como todos los seres que vivimos en este momento. Ahí está, ahí está. Un gran reto. Mm, gracias. Gracias a ti. Le damos la palabra a Cata y a Mariajo. No sé quién estaba primero de las dos. Majo. Mariajo. Hola, buen Adelante, día. Mariajo. Buenos Qué días. lindo verlos. Me encanta estas Igualmente. convocatorias tuyas, tan enriquecedoras. Eh, Así de entrada, digamos, y solo tomando lo que vos has dicho, no he leído algo de Capra antes, ni he leído este libro, pero me resuena también tomando a Ken Wilber,
que es una invitación a la reconexión, ¿no? Y a la reconexión tomando conciencia de que somos uno, y a la reconexión desde el conocimiento inmediato de la realidad. Siento que esa invitación a sentirnos parte de un sistema y no parte de la punta de una evolución que ha ido matando y descartando a los que nos sirven, es una invitación a la humanización de los humanos, que estamos tan deshumanizados. Es tan simple como sentirnos parte del mundo que integramos como una parte más, y que como una parte más tenemos una injerencia muy importante, porque en un sistema todas las partes son importantes, ¿no? Entonces, escuchando lo que conversaban con José Luis, siento que la esperanza es, justamente tiene que ver con lo de la física cuántica, es poder generar la masa crítica para llegar al mono 100, ¿no? Al mono número 100, 100.000, ese que hace que los cambios sean posibles. Sí creo que a veces uno siente una cierta impotencia por generar cambios, pero creo que hay que tener confianza en que como sistema sí se puede, y que cada uno del sistema hace una diferencia, porque junto el sistema es el que se construye. Entonces, bueno, me encanta la propuesta, estoy muy, con muchas ganas de leerlo y de compartir con ustedes, es muy lindo. Gracias. Muchas gracias, Mariajo. Igualmente, mucho gusto de verte. Dentro de un autor hay muchos autores y ya he citado a Penrose, que es uno de mis favoritos en física cuántica, que dice que la conciencia tiene un patrón fractal. Y hablamos, otra vez volvemos a Leonardo da Vinci, que se pasó la vida entera haciendo arte para que al final de su vida se vuelve a Vinci, vuelve a su génesis y dedica todos los últimos años de su vida a contemplar la naturaleza y a descubrir los patrones que hay en ella. Ahí descubre, por ejemplo, los sistemas de cómo medir las edades de los árboles, descubre ciertos patrones que más tarde entenderíamos con ejes que tienen que ver con la ciencia y la belleza. Por ejemplo, no hemos hablado de belleza, pero la belleza también forma parte de la autopoiesis y de la conciencia. El problema de la conciencia, y digo gracias a que hay, es cuál es el origen de la conciencia, cuál es la naturaleza de la conciencia o la realidad y para qué sirve. Son las tres cuestiones, ¿no? Eso es como los que podríamos estar debatiéndonos toda la vida si quisiéramos. Y está bien hacerlo. Aunque no tengamos respuestas, lo importante en la vida es tener preguntas, ¿no? Tú que eres abogada de base, la pregunta es de lo que trata la existencia. Así que preguntarnos me parece maravilloso. Gracias. Gracias, Cata. Adelante. Si quieres comentar algo, por favor. Sí, sincronicidades de la vida, ¿no? Esta mañana mi maestra me decía que que uno tiene una responsabilidad de lo que sabe, y hoy le explicaba a mi hija el significado de la silla de Dubán, la silla de la paz, y algo que me ha sorprendido también ahora en este comentario sobre este libro y este autor, es que ¿no? que he compartido la página web de esta propuesta escolar que él tiene, y entonces veo que ¿no? También me encantó la coherencia de este autor, ¿no? Porque él propone una conciencia, pero a la vez la lleva a la práctica, porque ahí está la página web, está lo que hace, ¿no? Entonces eso también me ha generado, y creo que escuchando la Majo también ha generado en varios esta cuestión ¿no? de cierto optimismo o esperanza, ¿no? Porque por esto, ¿no? De que tener conciencia implica también esa responsabilidad. Sí, muchas gracias. Por ejemplo, me acuerdo escuchándote de las reflexiones de Albert Einstein sobre su trabajo
en física cuántica, en física subatómica, después del proyecto Manhattan y la bomba atómica, ¿no? El gran desastre de Hiroshima y Nagasaki, su reflexión sobre la ciencia. Él decía que no le quedaban horas para arrepentirse de no haber sido capaz de ver lo que se podía hacer. Volvemos de nuevo a eso, a que cuando hagamos ciencia, que estamos haciendo verdad y estamos también creando o destruyendo la belleza, y cómo de importante es que nuestras acciones estén meditadas, ¿no? En este sentido, en la conciencia, dice Penrose, surge de los elementos de coherencia. Y ya sé que a algunos de vosotros esto os suena, en el sentido de que hay sistemas que son coherentes y tienen mayores niveles de conciencia y otros que no son coherentes y no tienen esos niveles de conciencia. Ahora recién, Catalina, que estuvimos en Barcelona midiendo, por ejemplo, edificios como la Sagrada Familia, con culto y sin culto, o la Casa Batlló, pudimos ver muy claramente cómo el edificio se pueden medir los niveles de conciencia con instrumentos y cómo cuando llegaban las personas con estos aparatitos cuadrados con los que nos comunicamos llamados teléfonos, los niveles de conciencia bajaban y se distorsionaban. Entonces, atentos a los niveles. Y otra cosa importante es que el mundo, el universo, no es solo de los humanos. Hay más seres que viven en él. Gracias. Le vamos a dar la palabra a Margarita, no, Miriam, No, Miriam. perdón. Sorry. Buenos días. Adelante, Miriam. Yo la verdad no había escuchado al Claro. autor, pero me recordó la teoría de sistemas, ¿verdad? Que alguna vez en la universidad estudiamos. Pero me resonó en esa organización, yo me veo todo organizada, ¿no? La conciencia con sus paradojas, etcétera. Y la tecnocracia, que estamos, el imperio tecnócrata, que es un tema que me impactó mucho. Y que también están organizados en redes y que también están organizados en sistemas. Y lo que me viene también es, recordando a Wilber, que todos somos uno. Entonces, ahí ya se me borró un poquito, ¿no? Y yo creo que son mis preguntas que tengo que resolver ahora con la lectura de este autor. Pero, ¿cómo no entrar en la...? Porque a veces, a mí en lo personal, entre más leo, entre más sé, entre más conciencia tengo, pareciera que me desanimo. Porque como el compañero comentaba, bueno, ¿y cómo le voy a hacer cuando yo tengo una conciencia y estoy trabajando o haciendo lo que se supone no tendría que hacer? Porque voy a lo mejor en contra de la naturaleza, por ejemplo, o la deshumanización. Sí, ahí es una paradoja, una incertidumbre también. Entonces, ¿cómo trabajarlo para poder estar en donde estamos, en nuestra realidad, pero también en esa realidad consciente que estamos desarrollando? Ahorita lo dijiste, Concha, bueno, se mide la conciencia, edificios que tienen mucha conciencia, llega la tecnología, que es el teléfono celular, y los niveles de conciencia se bajan. Entonces, ¿cómo no caer en esa, digamos, intoxicación? ¿Cómo no caer? Bueno, muchas gracias por tu reflexión, que es la nuestra, porque cualquier reflexión es para todos, ¿no? En términos simples te diría que tenemos que tener una actividad combinada, o sea, que tenemos que darnos cuenta de qué nos está pasando y a la vez tenemos que expandir la conciencia. Expandir, la palabra para mí es expandir de una manera que nos permita ver el patrón. La conciencia se organiza a través de procesos, esos procesos son cuánticos y esos procesos cuánticos son como una geometría, podríamos decir que es como una metafísica de las esferas, ¿no? Esa metafísica son fractales.
los fractales, que en matemáticas se definen como escalas autosimilares, nos pueden mostrar cosas, ¿no? Que los patrones se repiten. Por ejemplo, que el agua, cuando nosotros le hablamos de una manera agradable, surge un patrón en sus moléculas y que lo pequeño y lo grande están unidos. Eso lo dijo Schumacher. Entonces, me Sí. parece muy importante generar el encuentro de lo imposible, porque esa imposibilidad entre lo abstracto y lo concreto, entre la atención al momento y la atención expandida, es la clave. No es o una cosa o la otra, no, son las dos. No es el espacio y el tiempo, es el espacio y el tiempo, no es el uno y el todo, son los dos, ¿no? Entonces, eso es lo que infinitamente a mí me provoca este autor, que no es fácil, pero que nos tenemos que trabajar la paradoja. Ajá, y crear movimiento, eso estoy viendo. Ajá. Exactamente, porque él en el libro, que lo divide como en dos partes, ¿no? Hay una parte donde se analiza uno mismo y en la segunda dice, bueno, esto hay que ponerlo en marcha en movimientos. No solo movimientos sociales, sino movimientos que tengan que ver con estructuras de conciencia. Y ahí podríamos entender, Miriam, por ejemplo, por qué de repente los místicos se van al desierto, ¿no? Y hacen estructuras de conciencia, pues a lo mejor con las rocas, con las montañas, con los árboles. O sea que no estar solos no estamos, ni queriendo. Y ese es el gran tema. Sí, sí, ya, ya, ya. Muchas gracias. De nada, a ti. Bien, pues no sé si hay alguien más que quiere comentar algo sobre lo que es esta conversación. Va a ser un libro muy interesante. Recordarles que si lo van a ver más tarde esto en YouTube y quieren participar, por favor, métanse en el grupo y así podemos compartir más experiencias y más la lectura. Muchas cosas derivadas de este libro, desde la película, la teoría del todo, y tú qué sabes, pues muchas, ¿no? Que podríamos hablar de esta física de Capra. Bien, pues si les parece bien, lo vamos a dejar aquí por este momento, que es igual a no dejarlo aquí, porque el todo y la nada están unidos, y nos veremos en el próximo encuentro del Arca del Saber. Les abrazo muy fuerte. Un abrazo a Adri, Héctor, José Luis, Mariajo, Cata y a todos los compañeros. Que estén muy bien. Gracias.